Hola, estamos volviendo. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, hace un rato cuando te escuchaba con el tema Sí, de los años con los que se anticipa Río Negro a la ley de interrupción sí, legal, inclusive, también fueron pioneros en el tema de la LT, de la ligadura tubaria y de la vasectomía. sí. Justamente Es que acá ACES. hay ESI en las escuelas. Claro, ACES tenía su Claro, filial ahí en Río Negro, que era de un médico muy conocido, ginecólogo, que incluso tuvo problemas por el tema de la ligadura tubaria y de la vasectomía y que estuvo al frente del tema del derecho a la opción como ligadura tubaria como método anticonceptivo. Así que sí sabemos de las luchas, porque ya te digo, era representante de ACES y estaba la filial de ACES Río Negro. sí, no. Así Acá, que, digamos, ¿sabés qué otra cosa eh, es muy bueno? O sea, yo lo veo, viste, porque vengo del norte, donde, viste, es todo la religión, etcétera. Acá te hacen la propaganda por la televisión y por la radio, es que ningún maestro ni nadie puede eh, darte lecciones en el colegio, ¿me entendés? claro, Eso, desde que llegué, son propagandas así que aparecen tanto en la tele como en la radio y se lo ven los chicos, o sea, gracias a Dios es muy, gracias a Dios, sentime a mí, sino bueno, que es una forma de directamente, decir, exactamente, claro, bueno, uno no está realmente exento de los son muy, modismos, respetan mucho los derechos, eso es lo que claro. yo lo veo más, digamos. O Lo sea, ve esa es lo, aparte hasta políticamente, ¿viste? sí, Porque, qué sé yo, vos has visto que en Tucumán se roban, lo filman, salen en la radio, en la televisión, en todos los medios, y no pasa nada, ¿no? sí. Pero acá no, acá si salen en la televisión, salen en el Face, la gente o sea, se autolimitan más, ¿entendés? O sea, es Sí. como que están mucho más, los derechos están más, yo los veo, las personas tienen más, ¿cómo te O puedo decir? respetan los derechos, Exacto, la llegada también, digamos, porque allá, digamos, como que ya no hay cara, ¿viste? Sin embargo, claro, continúan. claro. Bueno, Eh, de- es y que después eso la es otra cosa es que grave la en una justicia, ¿viste? Acá no sociedad, tiene color, allá claro. tiene color. Ese es Bueno, otro problema. una sociedad te muestra cuán enferma estás si pasa esto que vos estás diciendo y que lo has notado con mayor intensidad al tomar unos cuantos kilómetros de distancia de nuestra querida provincia. Y sí, sí, el norte te diría, ¿no? Porque Salta también, vos sabés que Santiago son Bueno, lugares íconos. así es. Así que bueno, tendremos que irnos más hacia el sur. Y sí, Mientras tanto, tenemos para este segundo espacio del módulo un montón que no sé cómo vamos a hacer para terminar, que eso les voy a decir que si no llegamos, lo mismo el material va. A mí sí me gustaría darlo, pero tengo dos powers que son bastante extensos, les diría, por la temática que tenemos que desarrollar, porque es enorme la temática y tal vez no nos alcance el tiempo. De todas maneras, los Power, ustedes lo mismo lo van a tener, pero siempre es importante el tema de la ida y vuelta, del aporte, de la discusión. Así que bueno, vamos viendo cómo me aventuro con podría ir cualquiera de los dos. Les digo los títulos, si quieren ustedes me dicen prefiero este que el otro. Diferentes etapas en la vida de una mujer, personas con vulva, cuerpos gestantes y personas que se identifican con género femenino. Todo lo que tiene que ver con fisiología y salud sexual, incluido eh, el tema de la respuesta sexual. Y el otro power es el que tiene que ver con el embarazo, la lactancia y el puerperio, la sexualidad. Así que bueno, empecemos con el de las diferentes etapas de la vida.
si les parece, y si tenemos tiempo, lo vemos completo al otro. ¿Ah? Ustedes me van diciendo porque eh, sí, ese me dice la Adri. Ustedes eso sí me van a tener que decir si no se ve bien o lo que fuere. Ahí está. ¿Listo? ¿Se ve bien? Hay que ponerle aquí la copita, esas cositas para que vean mejor. Ahí está bien. Bueno, listo. Muy bien. Empecemos nomás porque tenemos, bueno, no nos vamos a demorar mucho con esto porque ya Ani lo desarrolló in extenso con respecto al tema de la sexualidad, lo que significa la salud sexual, en esto que tenemos que ver en cuanto al varón, a la mujer, a la intersexualidad, si es homo, si es hetero, si es bisexual, si es cis, si es trans, si es en el caso de un varón trans, cómo tenemos que trabajar el tema de la sexualidad y de la salud sexual. En esto que tenemos acá, tenemos que ver también el sexo asignado al nacer, ¿no? Que es esto que tenemos acá como SAN. La orientación sexual, la identidad sexual, despatologizar el tema de la diversidad y el binario, que no es un binario, sino es parte de un continuo, ¿no es cierto? Y sacar el tema de los rótulos y los preconceptos, ya que nos quedamos cortos porque nosotros tenemos que hablar sin rotular y de construir permanentemente situaciones que vienen históricamente haciendo hincapié en el binarismo. Y acá hay estos comportamientos sexuales que están pautados por la sociocultura, y si bien decimos que el género es una construcción sociocultural, también vemos como dentro del sexo hay una construcción de sociocultura. Antes nosotros decíamos que con respecto al sexo, ya que tenía que ver con una cuestión anatómica, con una cuestión fisiológica, con una cuestión hormonal, era nada más que lo físico, lo biológico. También vemos cómo lo físico es producto de una construcción. Lo biológico, lo hormonal, también es producto de una construcción. Entonces, bueno, veamos cómo estos comportamientos sexuales pautados por la sociocultura producen algún malestar de género, y hablamos de la alonorma. ¿Qué es la alonorma? Es la norma social que está implícita, que impone que todas las personas tienen que sentir atracción sexual hacia otra persona con una frecuencia o una intensidad determinada, si no entran en un terreno de déficit o en una patología. Siempre estamos prontos, prontas a encasillar. Entonces, eso nos sirve como para tranquilizarnos. Ah, bueno, este está en déficit, está en menos, el otro está en más, entonces lo pongo en tal cuadro, tengo que usar tal medicación. Pero ¿qué pasa cuando se trata de seres humanos que no están dentro de esa norma? Y la alonorma impacta tanto sobre las personas asexuales como alosexuales. Entonces, se puede tener y sentir atracción, puede ser una cuestión pasajera, puede ser una cuestión permanente, puede ser una situación transicional. Entonces, tenemos que empezar a respetar y a no patologizar los sentires o sentipensares de las personas. Y con respecto al malestar de género, ¿no es cierto? En una experiencia que es heterogénea y conflictiva, sobre todo en relación con la regulación del sistema de género, que es lo que estuvo hablando Analía. Porque nosotros vimos cómo transgredir los mandatos de género provoca molestia, y también performarlos de forma obediente a la persona le provoca una molestia. Entonces, tanto transgredir como obedecer provoca una molestia de alguna manera. Entonces, estos mandatos neobinarios de género, modernos, neoliberales, como si se tratara de modelos naturales, universales, saludables, conlleva un conjunto de experiencias, muchas veces de sufrimiento subjetivo,
que es desigual, que es otra cosa que también apuntó Analía, y diferente en mujeres y varones por razones de género. O sea, que si bien es importante preguntar sobre los hechos sin asumir las realidades, es necesario conocer cuando estamos hablando con las personas qué tipo de vínculos eróticos pueden tener con varones, con mujeres, con no binarias, qué tipo de prácticas sexuales pueden tener, vaginales, anales, qué tipo de situación pueden estar atravesando, una menopausia de tipo natural, una menopausia quirúrgica, medicamentosa, o si es un varón trans, si está reasignado quirúrgicamente o no, porque con todo esto nos resulta muy insuficiente conocer la orientación sexual, porque hay varones en pareja con mujeres que tienen afer con varones o tipo y estado de la relación, mujeres en pareja con varones y en prácticas con mujeres. Entonces vemos cómo nos tenemos que centrar en la persona. Y si nosotros hablamos de las respuestas sexuales que podemos tener centrándonos en la persona, vemos que se determina una compleja interacción entre los procesos biológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales. Y acá tenemos la respuesta sexual femenina más difundida, que es la de Bateson, donde las fases de la respuesta sexual humana, que es una redundancia esto de humana, comienza con el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución y la satisfacción. Esta parte de la respuesta sexual que no ha estado contemplada en los otros modelos de respuesta sexual a tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros vemos el modelo de Master y Johnson, como en esta diapo, vemos que hay un modelo lineal de la respuesta sexual. Entonces tenemos el periodo de excitación, de meseta, de orgasmo, resolución y un periodo refractario. Perdón. Mientras tanto, nosotros tenemos la respuesta sexual humana de Kaplan, ¿sí? Donde tenemos el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. Acá no aparece el periodo refractario, no aparece la meseta, ¿sí? Pero aparece el deseo, cosa que acá no aparecía. En Kaplan aparece el deseo. O sea, vamos viendo cómo va evolucionando el tema de la respuesta sexual a medida que vamos avanzando en estos estudios. Acá tenemos un esquema que es bien importante a tener en cuenta, que es el de Elie Alzate, que integra las diferentes fases, llamándola apetitiva, relacional, estimulatoria, excitatoria y orgásmica, en sus diferentes planos, en el psíquico central, en el somático periférico y en el externo o comportamental. Entonces, acá tenemos los planos por este lado y acá tenemos las fases. Entonces, ¿cuándo podemos tener un problema sexual? Que la verdad es muchas veces nosotros desde nuestra consulta problematizamos una consulta y patologizamos lo que no resulta una patología. Entonces, la creencia, orientación, estado o comportamiento sexual que subjetivamente frustra o disminuye el placer específico deseado o que tiene consecuencias psíquicas o somáticas nocivas o indeseables para el individuo, la pareja sexual o los demás. Entonces, eso es el problema sexual definido por Elie Alzate. No existen enfermedades sexuales, sino personas con problemas sexuales originados en el condicionamiento cultural erotófobo. Y si hay algo que nosotros empezamos tratando desde el primer encuentro, es el tema de cómo las personas tenemos componentes erotófobos y erotofílicos. Entonces,
¿qué es lo que pasa si en nuestra vida nosotros consideramos que la sexualidad es algo que está mal, es algo que está sucio, la caricia, el tocarse? Entonces, por supuesto que ese niño, esa niña que crezca en esa familia, tiene un condicionamiento cultural marcadamente erotófobo. La socialización sexual de la mujer basada en el romanticismo, que es algo que vamos a ver mañana cuando hablemos de las terapias sexuales y las terapias de pareja y vinculares, en este romanticismo alienante y en el aprendizaje del maternalismo y en el permanente conflicto sobre el deseo sexual individual y la erotofobia social. Entonces, esto sí es un problema sexual, pero vemos cómo está creado por esta sociocultura. Llámese familia en este caso, llámese sociedad en este caso, llámese machismo en este caso, llámese patriarcado en este caso. Bien, este modelo de respuesta sexual es el último que vimos con Silvia Aguirre y Noelia Benedetto, dos cordobesas que están trabajando mucho sobre la temática. Y acá ellas tienen, ustedes ven cómo es un continuum, que es algo que veníamos viendo con deseo, la excitación, la meseta, la vivencia orgásmica. Y acá tenemos, por ejemplo, el tema del periodo refractario, la resolución, la satisfacción, la posresolutoria, el cortejo. Entonces es un continuo y hay que ver dentro de los planos el psíquico, el somático, el comportamental, el sociocultural. Y vemos que para ella, en este caso, la respuesta es no lineal, es no binaria, múltiples fases no correlativas y contempla otras áreas como el área anal y zonas erógenas no hegemónicas, que es algo que está contemplado en las otras respuestas sexuales. Bien, entonces, en el modelo de Bateson, que es algo para tener en cuenta, lo más importante para poder repetir o para que se active la nueva fase sería la satisfacción. Es un elemento vital que se activa nuevamente la fase de seducción después para una nueva experiencia sexual. Y esto lo hace esta respuesta circular manifestada por Beverly Whipple y Perry en el 2002. Hay un libro bien interesante que se llama Camino al Orgasmo, que bueno, que ahí describe todo este tipo de fases. ¿Y de qué depende la satisfacción? Y sobre todo de una experiencia placentera, de una práctica sexual placentera, de una autoestima sexual con respecto a una imagen corporal, a factores relativos a la pareja, al vínculo, la seducción y sobre todo a un comportamiento erotofílico. Y eso sí tiene que ver dónde nos desarrollamos, qué tipo de familia tuvimos, qué religiosidad había en el ambiente. O sea, porque eso es lo que nos marca para poder disfrutar de una experiencia y que la misma sea placentera. Dentro de los factores biológicos que hay que tener en cuenta, sabemos que la respuesta sexual es modulada por efectos de hormonas, neurotransmisores sobre el sistema nervioso central y periférico. Dentro de las hormonas tenemos que tener en cuenta los estrógenos, los andrógenos. Dentro de los estrógenos tenemos que tener en cuenta el síndrome genitourinario o la disfunción del deseo sexual hipoactivo cuando disminuyen, y los andrógenos también el déficit de deseo sexual hipoactivo y que puede provocar una anorgasmia. Ahora, pensemos que ningún factor biológico es más importante que nuestro propio psiquismo, ¿sí? Porque no hay déficit de orgasmo que pueda con nuestro psiquismo. Entonces, si nosotros tenemos un temperamento erotofílico, vamos a tener orgasmo, vamos a disfrutar de las caricias, vamos a disfrutar del contacto, nos vamos a permitir sentir. Entonces, si bien hay que considerar los factores biológicos, no tenemos que caer en este biologismo
puro o biologicismo puro de pensar que solamente el déficit de estrógeno nos está provocando la disfunción del deseo sexual hipoactivo, por ejemplo. Hay otros medicamentos que también tienen incidencia, como por ejemplo los antidepresivos o enfermedades como el síndrome metabólico, el cáncer o la depresión. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos generalmente del clítoris, que es el lugar de excitación de la mujer y que es el único órgano que sirve nada más que para la excitación y el placer. Bueno, pero este clítoris que aparece apenas una parte del clítoris, una parte del iceberg, tiene que ver este clítoris con un complejo clítoris uretrovaginal, que hay que considerar la base del clítoris, la uretra y la pared anterior de la vagina. Por eso, muchas veces cuando se habla de orgasmos se los clasifica como orgasmo A, orgasmo B, orgasmo C, orgasmo D, de acuerdo a si se lo consigue solo por estimulación del clítoris, si se lo consigue por estimulación del clítoris y la pared anterior tercio medio de la vagina, si se lo consigue por la estimulación del clítoris tercio superior de la vagina, si se lo consigue por el clítoris tercio inferior de la vagina, o sea, pero todo tiene que ver con una estimulación que pasa por el clítoris sobre todo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que las mujeres llegan a la penetración solamente en un porcentaje del 30%. Y después lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es el tejido trabecular conectivo y las células del músculo liso que forman los sinusoides donde se llenan de sangre. Entonces, cuando hay un déficit de estrógeno, se reducen estas células de músculo liso que forman sinusoides, que están llenas de sangre, que están pletóricas de sangre, que está todo esponjoso como para que haya un mayor disfrute y un mayor placer. Bueno, y acá está este gráfico donde tenemos acá las cruras y vemos cómo lo que aparentemente es un pequeño clítoris, en realidad es un órgano bastante importante. Bueno, y si nosotros hablamos, por ejemplo, del síndrome geniturinario de la menopausia como una forma, como con la atrofia vulvovaginal, ¿qué es lo que nosotros notamos? Que esto no solamente se da en la menopausia, pero bueno, es donde más lo encontramos. Vamos a tener sequedad vaginal, podemos tener una disfunción orgásmica, podemos tener dispareunia, podemos tener dolor a la penetración y dolor durante el acto sexual. O podemos tener dolor antes del acto sexual y dolor antes de la penetración. O sea, también tenemos que trabajar con esta temática. Entonces, consideramos a este síndrome como el conjunto de signos y síntomas genitourinarios asociados al hipoestrogenismo, o sea, a la baja de estrógenos que sigue a la menopausia o que está en la perimenopausia. Cuando nosotros hablamos de menopausia, como bien sabemos, menopausia es la última menstruación, pero es la última menstruación considerando un año de la última menstruación. Ahí podemos decir que esa fue nuestra última menstruación. Y ese diagnóstico lo hacemos por la clínica, por la citología, por el pH, y hay una serie de sintomatología o signos sintomatología bastante rica. Bueno, lo vamos a pasar bastante por encima a esto que tiene que ver con el síndrome geniturinario, porque las mujeres tenemos receptores estrogénicos y en alto número los tenemos en la vulva, en la vejiga, en la vagina, en el trígono vesical, los músculos perianales. Estos receptores estrogénicos disminuyen
disminuyen, pero no desaparecen. Entonces vemos cómo con la terapia hormonal de la menopausia esto se puede restituir. Ahora, también hay que considerar que hay mujeres que no pueden usar la terapia hormonal en la menopausia, hay mujeres que no la quieren usar y esto se debe respetar. Entonces habrá que ver cómo cada mujer consigue su mayor bienestar sin pasar por algo con lo que no está de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la acción estrogénica? Mantiene el grosor del epitelio vaginal, aumenta el colágeno, aumenta la elasticidad, aumenta el flujo sanguíneo, la turgencia. Entonces, si el trígono vesical tiene el mismo origen embriológico que la vagina, también aumenta el grosor del urotelio, aumenta el colágeno, aumenta la vascularización. O sea, el estrógeno es esto que decíamos, lo pone gordito, turgente, vascularizado, en buenas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una acción hipoestrogénica? Se nos van los estrógenos. El canal vaginal se acorta, se angosta, se pone menos elástico, la mucosa se afina, pierde los pliegues, está más seca, más vulnerable a traumatismos e infecciones. Habíamos visto que la vulva también, porque es dependiente de los receptores, los labios tienen menor tamaño, son más delgados, el clítoris es de menor tamaño, el introito vaginal está retraído, es menos elástico. Eh, el otro día comentaba una paciente, en realidad no es el otro día, sino ya hace un tiempo, que como estaba con una menopausia por una cirugía, atravesando una menopausia, le habían recomendado que tenga relaciones sexuales para que el canal vaginal no se acortara ni le quedara pegado o se engostara de tal manera que impidiera la penetración. Lo que hay que tener en cuenta, antes que nada, es si la mujer quiere la penetración. No importa que el médico, la médica o el médique le diga que tenga relaciones sexuales con penetración. Lo importante es que la mujer lo desee. Entonces, en todo momento, si hay algo que nos debe quedar en claro, es el deseo de la mujer. Nuestro acompañamiento tiene que ser para que esa mujer tenga el mayor bienestar posible dentro de lo que ella desee, no dentro de lo que a nosotros nos parezca, para que entre dentro de un cuadro para nuestra tranquilidad. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si hay una acción hipoestrogénica? Podemos tener incontinencia urinaria, el prolapso de los órganos pélvicos por relajación de los ligamentos y las paredes vaginales, atrofia del epitelio de uretra, trígono y vejiga, lo que puede provocar infecciones urinarias recurrentes, aumento de la frecuencia miccional, pérdida de glucógeno del trígono. Ahora, todo esto que sí produce, puede que no a todas las mujeres se les produzca. Ahora, ¿tiene solución? Claro que tiene solución. Están las hormonas, que ya vamos a ver, hay distintas formas de usar estas hormonas. También están los pesarios para usar, también están los ejercicios de Kegel, que muchas veces no los recomendamos, y la fisioterapia del piso pélvico es muy importante. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces, es mucho más rápido el medicar, el prescribir, y a veces la paciente ni siquiera está enterada porque no tenemos una escucha ni sabemos lo que ella quiere. Entonces, esto es algo que hacemos hincapié permanentemente. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de esta mujer que se nos presenta en la consulta? Hay sequedad vaginal, puede haber dolor, puede haber disminución del deseo, irritación vaginal,
dolor al orinar, aumento de las micciones, urgencia miccional, es la mujer que permanentemente está yendo al baño, ya me hago pis, ya me hago pis. Dentro de los signos hay disminución de la elasticidad vaginal, reducción de los labios menores, pérdida de la rugosidad vaginal, palidez o eritema justamente en la zona, prominencia del meato uretral, infecciones recurrentes vaginales o urinarias. Ahora, cuando uno habla de todas estas cosas, uno dice, bueno, esto es el colmo, es el acabose, no hay posibilidades de placer, no hay posibilidades de disfrute, no hay posibilidades de goce. No es así. Hay tratamientos, pero tienen que ver sobre todo con estos condicionantes de la vida de la mujer, si son del orden de lo erotófobo o de lo erotofílico. Entonces, con respecto a eso tenemos que ver qué estilos de vida y los tratamientos, si pueden ser tratamiento local, que puede ser hormonal o tratamiento hormonal. Entonces, por lo general, cuando tenemos relaciones sexuales con penetración, está indicado el uso de lubricantes. Se usa también lubricante de base acuosa cuando hacemos uso del preservativo, tanto femenino como masculino, o del campo de látex. Siempre es importante el uso del lubricante. Entonces, se lo puede usar en la relación sexual, producen alivio de la sequedad, por supuesto no se recupera el trofismo y la composición siempre debe ser de base acuosa. Dentro de los hidratantes se lo puede usar en forma continua, produce también alivio de la sequedad, no se recupera el trofismo. Hay cambios en el contenido fluido epitelial, retienen agua y liberan lentamente y la composición ácido hialurónico y liposomas. Bueno, eh, vamos a ver, no vamos a hablar sobre las alteraciones del ánimo ni los dolores articulares porque si no es demasiado. Entonces, la principal indicación de la terapia hormonal en la menopausia es aliviar los síntomas vasomotores. Entonces, la preferida es la tópica cuando los síntomas son confinados al tracto genital bajo y son los que por lo general eligen las mujeres. El consenso global es de esta organización internacional del 2020, o sea que son los últimos que tenemos. Bueno, sabemos que hay contraindicaciones en el uso de las hormonas, cuando, por ejemplo, hay malignidad dependiente de estrógenos, cuando hay sangrado genital sin diagnóstico, cuando hay una hiperplasia de endometrio, cuando hay eventos tromboembólicos o infarto de miocardio, cuando hay hipertensión no tratada, cuando hay enfermedad hepática activa. Entonces, volvemos a reafirmar el tema del tratamiento local, siempre y cuando la mujer así lo quiera y así lo elija. Entonces, son eficaces y tienen escaso efecto adverso a dosis bajas y lo que más cuenta es la elección de la paciente. Y se debe continuar mientras los síntomas estén presentes. Esa es la otra cuestión. A veces uno hace la indicación de que en una dosis de ataque use, por ejemplo, 3 óvulos a la semana y después continúe con 2 óvulos a la semana o 1 óvulo a la semana y no le dice hasta cuándo. Y son tratamientos largos y que si la mujer los puede seguir usando, si bien el precio no es el más acomodado, pero esa mujer los puede usar hasta el resto de su vida, que sería lo ideal. Entonces, bueno, se absorbe solo al inicio de la atrofia y escaso sangrado, posibilidad de escaso sangrado, tensión mamaria, que también hay que tener en cuenta. Viene en formas de cremas, de óvulos, de cápsulas y comprimidos vaginales. La aplicación es el dosis de ataque que habíamos visto 3 por semana, días por medio durante un mes, un mantenimiento 2 por semana, y no tiene efectos tromboembólicos ni el cáncer de mama. Bueno, este es el estriol,
que bueno, es importante que tenerlo en cuenta, el promestriene que se absorbe poco, menos del 1% al inicio de la atrofia con epitelio, hay pequeñas fisuras, entonces hay que intentar un primer efecto estrogénico para después poder usar el promestriene. No hay existencia del estradiol en el país y lo que tenemos que saber es con respecto al cáncer de mama, que hay pocos estudios y controvertidos. Y en cáncer de mama es conveniente no usarlos. Mientras tanto, se puede usar a dosis bajas de uso local. Acá está, por ejemplo, el tema de algunas indicaciones, esto es un pesario, y acá hablamos de la recuperación de suelo pélvico y cómo podemos hacer que nuestro suelo pélvico esté más tenso o que haya y que se trabaje con la tensegridad del suelo pélvico. También eso se consigue con las hormonas locales, pero si usamos estos otros elementos podemos conseguir unos resultados bastante aceptables. Si hay algo que estuvo en boga hasta no hace mucho tiempo es el DEA o la DEA, que en nuestro país no se comercializa o se la trae de otros países, o hay laboratorios, acá en Tucumán hay un laboratorio que la produce, pero es con recetas magistrales. También sirve en estos casos, la podemos usar, la podemos tomar a razón de 50 miligramos, dosis 6,5 miligramos por día durante 12 semanas. Bueno, si nosotros pensamos en el síndrome metabólico y la salud sexual, sabemos que es una enfermedad multifactorial donde hay intolerancia a la glucosa, diabetes, obesidad central, dislipemia, hipertensión. Es más prevalente en la posmenopausia, se asocia a disfunción sexual o deseo sexual hipoactivo y a la anorgasmia. Y también tenemos que tener en cuenta la aterosclerosis. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta persona que está en déficit hormonal en esta etapa de su vida, tiene que aprender a registrar qué es lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, tiene que tener una estimulación adecuada, no solamente a nivel sensorial, sino también a nivel genital. Y a través de la mente, aprender a focalizar y tener una atención centrada en los estímulos. Si hay algo que muchas veces nos caracteriza a las mujeres, es el tema de que nos distraen determinados efectos. Entonces, nosotros cuando estamos en una situación de intimidad, tenemos que registrar si nuestra atención se va con algo que nos distrae, porque para eso después tenemos que distraer al distractor para poder entrar en situación, para poder sentir, para poder registrar y para poder focalizar. Entonces, si hay algo que tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que manifestar, es el hecho de que las mujeres nos distraemos cuando estamos en una situación de intimidad, a veces con estímulos que tienen que ver con el llanto del bebé, con una tos del bebé, con la llamada de la puerta, con el sonido del celular, con un mensaje que nos llega y eso nos hace salir de la situación. Entonces, eso es un aprendizaje donde tenemos que distraer al distractor, no porque no haya que atender el llanto del bebé, sino que si nosotros sabemos que la situación está controlada de alguna manera, podemos estar y focalizar nuestra atención en nuestros estímulos o en los estímulos de la pareja o del vínculo con quien estemos en ese momento. Esto lo vamos a pasar, ustedes después lo van a poder ver. Y si hay algo que es importante tener en cuenta, tanto desde el lado de la mujer que nos consulta,
es del nivel educativo y desde el lado del profesional o de la profesional que recibe la consulta es el nivel formativo. Y los mitos y tabúes, los mandatos sociales o religiosos, las culpas, vergüenzas y temores están tanto del lado de la mujer que consulta como del profesional o la profesional que recibe la consulta. Y con respecto a la historia sexual, hay que hacer una detallada historia sexual de esa persona. ¿Qué tipo de fantasías se le presenta de esa, que en realidad, más allá de las fantasías que se le presenten, si está presentando algún tipo de malestar en cuanto a lo que siente, en cuanto a lo que percibe, cómo está su autoestima, qué pasa con su autoestima y con su imagen corporal. De repente hay mujeres que tienen un muy bajo nivel de autoestima y creen que son incapaces de seducir. Entonces, el tema de la seducción es algo muy importante porque de repente aparecen como seductores únicamente aquellos cuerpos hegemónicos, sobre todo jóvenes, que son los posibilitados para seducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una mujer que de repente tiene alguna cicatriz en su cuerpo? Estábamos hablando recién de un cáncer de mama, una mujer grande que ha atravesado embarazos, una mujer que tiene cicatrices, una mujer que aumentó de peso, una mujer que por ahí no está dentro de lo que marca la norma. Entonces, esa autoestima de la mujer hay que conocer, porque si no, esa mujer no se va a permitir muchas veces sentirse atrayente o que puede seducir, ¿sí? Entonces, en realidad, el enamoramiento tiene que ser primero con el cuerpo de uno. O sea, esa mujer debe seducir su propio cuerpo y seducirse a ella misma para poder sentir placer con su propio cuerpo, para recién sentir placer o habilitarse el placer con otros cuerpos. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades para la seducción? Dentro de los factores relacionales a tener en cuenta es la edad, las personas con actividad laboral, el nivel de satisfacción, esa persona que está trabajando en algo que no le guste o pasa muchas horas en su trabajo y después vuelve a su casa o quiere salir y tener un encuentro, por ahí está con agotamiento en su faz laboral. Entonces también el tipo y el estado de la pareja o del vínculo no monogámico, de qué tipo, si es cis, si es trans, si es aceptado, si no es aceptado, si es estable, si es casual, qué estado de intimidad tiene la pareja. A veces con una primera relación, un touch and go, la mujer se permite gozar y después con la pareja de todos los días no tiene el mismo goce porque ya sea por una cuestión de fantasía, ya sea por una cuestión de que con la otra pareja tiene un vínculo afectivo. O sea, hay una serie de situaciones que hay que poder relacionar a la hora de la consulta antes de tipificar como una disfunción y rotularla. Bueno, algunas cuestiones que tenemos que considerar. Por ejemplo, la ignorancia con respecto a la fisiología del erotismo, que es algo muy importante, la expresión de la incapacidad de dar respuesta al modelo de sexualidad normal, que es algo que venimos trabajando, porque siempre queremos encasillar, bueno, esto es normal, porque si hay algo que es normal, esto otro es patológico. Entonces, que se basa y legitima en un ejercicio de la misma a partir del coito con erección, penetración, eyaculación y orgasmo. Entonces, si algo de eso no se da, tenemos que tener cuidado porque hay muchos profesionales de la salud que ahí lo catalogan como una patología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no producir nosotros como profesionales de la salud patología donde no hay.
y se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona para experimentar placer sexual y no tanto por un funcionamiento fallido. Bueno, vamos a tener tiempo entonces de ver lo otro. Vamos a salir, vamos a dejar de compartir pantalla y acá tenemos la otra pantalla. ¿La están viendo la otra pantalla? Sí, Amelia. ¿Alguien Sí, se ve. se la ve bien? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos la sacrosanta maternidad, porque bueno, nosotros también tenemos que saber que en esto de los mitos, de los tabúes y de la religiosidad, y a través de la historia, la mujer solamente tenía que tener relaciones sexuales en el momento que podía engendrar, que podía concebir. La mujer que se permitía tener relaciones sexuales fuera del momento de la concepción, de la posibilidad de concebir, y no estaba bien mirada. Y aquella mujer que tenía relaciones sexuales o que tenía algún tipo de caricias y que manifestaba de alguna manera el placer, también era condenada. Entonces, veamos un poquito qué es lo que pasa con la sexualidad en la pareja o en el vínculo que espera un hijo. Bueno, ya sabemos que es una función humana, que expresa todo lo que somos, lo que pensamos, y lo que sí es interesante es que somos dentro de las especies el único mamífero que puede gestar un hijo y seguir disfrutando de la actividad sexual. Ya sabemos que esto es mucho más que la genitalidad y que ofrece múltiples posibilidades. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la sexualidad es que también está dentro de las funciones de la sexualidad el expresar amor y ternura, el experimentar el placer sensual y sexual, la intimidad, la comunicación, el fortalecer un vínculo afectivo, aliviar tensiones individuales de la pareja o vincular. Justamente con respecto al placer, en estos momentos en Sudáfrica se está llevando a cabo el Congreso Mundial de la WOS, que es de la Asociación Mundial de Sexología, en modalidad híbrida en Johannesburgo. Algunos colegas han podido viajar, nosotros no viajamos esta vez, así que faltamos a Sudáfrica, pero en el congreso anterior de la UOS en México se hizo un comunicado a partir del tema del placer sexual que se lo reafirmó, se lo confirmó en este último congreso de Sudáfrica. Y eso fue en el día de hoy. A ver, estoy buscando acá, déjenme que vea dónde está. Acá está el correo de la UOS, donde nos avisa de la nueva comisión directiva y la bienvenida a la declaración del placer, que se las voy a leer. Eh, Acá estamos. Eh, no sé si ustedes ahí podrán ver. Acá estamos, ya se la vamos a pasar. Y dice, fue declaración sobre placer sexual. Estamos hablando de la UOS. En reconocimiento a que el placer sexual es una parte fundamental de los derechos sexuales, la salud sexual y el bienestar sexual, la Asociación Mundial para la Salud Sexual afirma que el placer sexual es la satisfacción física y o psicológica y el disfrute derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluyendo pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicar y negociar relaciones sexuales son factores clave que permiten el placer de contribuir a la salud sexual y al bienestar. El placer sexual debe ejercerse en el marco de los derechos sexuales,
en particular los derechos a la igualdad y la no discriminación, la autonomía y la integridad corporal, el derecho al más alto nivel posible de salud y libertad de expresión. Las experiencias del placer sexual humano son diversas y los derechos sexuales garantizan que el placer sea una experiencia positiva para todos los interesados y no se obtiene violando los derechos humanos y el bienestar de otras personas. Por lo tanto, declara que, 1, la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de discriminación, coerción y violencia, es una parte fundamental de la salud sexual y el bienestar para todos. 2, el acceso a fuentes de placer sexual es parte de la experiencia humana y el bienestar subjetivo. 3. El placer sexual es una parte fundamental de los derechos sexuales como cuestión de derechos humanos. 4. El placer sexual incluye la posibilidad de diversas experiencias sexuales. 5. El placer sexual se integrará en la educación, la promoción de la salud y la prestación de servicios, la investigación y la defensa en todas partes del mundo. 6. La inclusión programática del placer sexual para satisfacer las necesidades de las personas, aspiraciones y realidades en última instancia contribuye a la salud mundial y al desarrollo sostenible y debe requerir una acción integral, inmediata y sostenible. Urge a todos los gobiernos, organizaciones intergobernacionales y no gubernamentales internacionales, instituciones académicas, autoridades de salud y educación, medios de comunicación, actores del sector privado y sociedad en general, y en particular a todas las organizaciones miembros de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, promover el placer sexual en la ley y la política como parte fundamental de la salud sexual y el bienestar, basados en los principios de los derechos sexuales como derechos humanos, incluyendo la autodeterminación, la no discriminación, la privacidad, la integridad corporal y la igualdad. Garantizar que la educación sexual integral aborde el placer sexual en una manera inclusiva, informada de pruebas y basada en los derechos, adaptada a las diversas capacidades y necesidades de las personas a lo largo del periodo de vida a fin de permitir experiencias de sexo informado, autodeterminado, respetuoso y seguro sexual del placer. Garantizar que el placer sexual es integral de la prestación de servicios de salud sexual y que los servicios de salud sexual son accesibles, asequibles, aceptables y libres de estigma, discriminación y persecución. Mejorar el desarrollo de los conocimientos basados en los derechos, basados en pruebas sobre los beneficios del placer sexual como parte del bienestar, incluyendo recursos de financiación basados en derechos, métodos de investigación y difusión de conocimientos para abordar el papel del placer sexual en la persona y en público. Reafirmar los compromisos globales, nacionales, comunitarias, interpersonales e individuales para el reconocimiento de la diversidad en experiencias de placer sexual que respetan los derechos humanos de todas las personas y apoyados por políticas y prácticas coherentes e informadas. Bien, la Asociación Mundial, a ver, acá dice, la Declaración del Placer Sexual fue proclamada originalmente en el 24 Congreso Mundial de Salud Sexual en la Ciudad de México en 2019 y una versión definitiva fue ratificada por la Asamblea General en el 25 Congreso Mundial de la Salud Sexual en Ciudad del Cabo, septiembre 2021. Eso es lo ultimísimo que tenemos en cuanto a placer sexual. Eso les quería compartir para que ustedes estén con la última información y lo puedan difundir. Entonces, ya que hablamos en términos evolutivos, es la única que puede experimentar deseo y placer sexual en todo momento de su vida.
aún estando menstruando, gestando, lactando y durante la etapa de la menopausia. No dejemos que a las mujeres nos digan cuándo tenemos que sentir deseo y cuándo tenemos que sentir placer. Durante muchísimos años quisieron disciplinar nuestro deseo y nuestro placer. Entonces, bueno, esto es una cuestión de saber, de reconocer y de llevarlo a la práctica en nuestros lugares. En cuanto esto ya sabemos que somos seres biopsicosociosexuados y las sociedades ejercen controles sobre los patrones de conducta. Nosotros tenemos los prejuicios y los mitos que los reconocemos. Mucho de esto tiene que ver con la religiosidad. Y ya lo comentaba hace un momento cuando decían que el Río Negro, Alejandra, no había la religiosidad imperante de las provincias del norte, entonces es como que todo era más abierto, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que tiene que ver con respecto a los comportamientos, cuáles son los aceptables, cuáles son los que no se aceptan, cuáles son los aceptables del varón y los no aceptables de la mujer, sobre todo quienes socializan como varón o como mujer. Bueno, ya sabemos acá que tanto en las distintas etapas hay que tener en cuenta los factores biológicos, psicológicos, culturales e interpersonales. Entonces, el embarazo no es una enfermedad, es un proceso normal para el cual la mujer está biológicamente preparada. Ahora, eso no significa que no deba afrontar cambios para los que a veces no está preparada y cambios emocionales para los que a veces no está preparada, y esto sí puede afectar otras funciones corporales, como también su vida de relación o la vida en pareja o vincular. Hago la salvedad de la vida en pareja o vincular porque nosotros hablamos de que las personas pueden estar en parejas o en vínculos, y a veces esos vínculos no es solamente de dos personas, sino que son vínculos poliamorosos. Y a veces también en los vínculos poliamorosos hay familias poliamorosas donde esa vinculación es más de dos personas y los viven como una comunidad poliamorosa al embarazo de esa persona. Tenemos que tener en cuenta la falta de información y preparación para afrontar estos cambios que pueden provocar un daño en la sexualidad y sobre todo hacernos cargo como profesionales de la salud cuando damos un mensaje o cuando decimos no tengas relaciones sexuales. Y lo hemos repetido montones de veces, no tengas relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir no tener relaciones sexuales? Querrá decir no tenga relaciones sexuales con penetración en ese momento porque está con una pérdida, porque está un útero con una hipertonía. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos no tenga relaciones sexuales? Entonces, queremos decir no tenga caricias, no tenga contacto, no toque la piel del otro. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos no tenga relaciones sexuales? Y nos tenemos que hacer cargo desde nuestro lugar de profesionales de la salud. Entonces, cuando esa mujer tiene ese embarazo, y estamos hablando siempre en embarazos intencionales, en esos embarazos donde la mujer elige embarazarse, ese embarazo que la mujer lo realiza a sabiendas, a conciencia y desea seguir y continuar con su embarazo. De ese embarazo estamos hablando, de esa mujer embarazada, no del embarazo, de esa mujer que vive ese embarazo con sentimientos a veces de mucha responsabilidad y de temor por cuidar del crecimiento del futuro hijo, ¿no? Entonces, ante esta situación muchas veces de crisis, de no saber qué pasa, de los miedos, de los temores que se agigantan, de las amigas que le dicen, pero mira, a mí me pasaba tal cosa, pero a mí me han dicho tal otra, pero a tal semana te tenés que hacer tal ecografía, pero a mí no me la han pedido, pero a tal otra semana a mí sí me la han pedido para ver si tenía síndrome de Down o no tenía síndrome de Down, pero no, a mí me han pedido la morfológica, pero ¿de qué se trata? Entonces, todo esto colabora para que esa mujer tenga un cuerpo y emociones en crisis.
Entonces, hay modelos, hay actitudes y mensajes que nos muestra la cultura. Y ustedes habrán visto cómo de repente Pampita, que tiene tanta presencia en los medios, que ha estado embarazada, que estaba fantástica, hermosísima, que usa unos tacos altísimos, toda maravillosa con su embarazo, tiene su bebé y a los muy pocos días está trabajando y está haciendo gimnasia y bailando en el programa donde ella está. Entonces, que ese modelo sea de Pampita no quiere decir que ese sea el modelo que lleve a cabo esa mujer, porque el mensaje está, mira, tenés que embarazarte, tenés que vivirlo como ella, tenés que tener y parir tu hijo y después recuperarte tan rápido como ella para subirte a un caño y hacer toda esa serie de piruetas. Entonces, ¿cómo si Pampita lo hace, vos no lo podés hacer? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con estos mensajes justamente porque cada mujer es diferente. Cada cuerpo reacciona de una manera diferente y hay tanta presión sobre esa mujer para que actúe de determinada manera, para que se comporte de determinada manera, para que lleve el embarazo de determinada manera, para que tenga su hijo de determinada manera y para después de tenerlo se comporte de tal manera, que es demasiada presión para que encima pueda relajarse, pueda tener una actitud, eh, digamos, erotofílica con respecto a su compañero en el momento de la intimidad. Entonces, eh, siempre estamos hablando acá de todos estos roles que tienen que ver con esta sociedad nuestra tan heteronormada, ¿no? Por ejemplo, hay algunas culturas y religiones que prohíben las relaciones coitales durante todo el embarazo, otras solo al final. Los mitos se basan generalmente por el temor y también el que no está bien visto el placer sexual en la mujer embarazada, por esa imagen virginal, sin pecado original, o el temor a dañar al feto, a provocar alguna deformación, o a provocar aborto, o a provocar algún parto prematuro. Entonces, los cambios psicológicos de las personas que se embarazan, los cambios físicos de la mujer y lo que la cultura espera de una pareja embarazada van provocando poco a poco la deserotización de la pareja y el desinterés sexual. Entonces, socialmente pareciera ser que el goce y el placer sexual solo está aceptado para quienes no cursan un embarazo y son jóvenes. Esto tiene que ver, por supuesto, con los medios de comunicación y todo lo heteronormado que nosotros ya reconocemos. Entonces, ¿qué pasa con la madre o con la cuerpa gestante? Y nosotros vemos cómo hay características semejantes tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre. Si bien hay causas biológicas a tener en cuenta y emocionales como, como la confusión, el miedo, la inseguridad, los vómitos, las náuseas matutinas, que también pueden provocar, ¿no es cierto?, disminución del deseo, el tema de la dormida, que la mujer en el primer trimestre puede estar permanentemente con sueño, en un estado de somnolencia, cansada. Muchas veces es falta de hierro, la mujer está anémica, recibe hierro, se mejora, pero bueno, todo esto ocurre en el primer trimestre del embarazo. Entonces puede haber una disminución del deseo sexual. En el tercer trimestre tenemos que contar el volumen abdominal, el peso, las varices, las estrías, los edemas, el calostro, que es la primera leche que sale del pecho de la mujer. Entonces, calculen ustedes, esa mujer puede sentirse seductora, claro que sí, pero para eso tiene que tener una alta autoestima y hay que trabajar con eso en la mujer para que se sienta que con su cuerpo así puede seducir. Y si no es seducir a un otro, ella puede masturbarse, autoerotizarse y conseguir el placer a través de ella misma.
Entonces, bueno, son situaciones a tener en cuenta y que las tenemos que hablar en la consulta. Y en el segundo trimestre lo que pasa es que en la mayoría de las mujeres hay aumento del erotismo porque hay como una congestión pelviana y hay una disipación de las inquietudes y los temores del primer trimestre. Ya tenemos las ecografías de todo tipo, ya sabemos, ya lo hemos visto, ya sabemos qué sexo tiene, es como que nos tranquilizamos, ya se fueron las náuseas, los vómitos matutinos, es como que de un día para el otro desaparecieron los vómitos, desaparecieron las náuseas y la mujer entra en un estado de bienestar y de reacomodamiento con su propio cuerpo. Y esto biológicamente facilita la excitación sexual por el aumento de esta congestión pelviana y aumenta la capacidad orgásmica. Y de repente esa mujer que cursa el segundo trimestre se vuelve muy exigente en lo sexual y de pronto su pareja no está a la altura de esa exigencia. Y también se producen roces a veces porque hay reclamos de parte de la pareja, sobre todo si es un varón, porque antes no quería y ahora que está embarazada tiene tanto deseo. Bueno, es por esto nada más. Ahora, ¿qué se recomienda en cuanto a las prácticas sexuales, a las posiciones coitales? Pueden ser prácticas coitales, vaginales o anales, o prácticas no coitales, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando, qué es lo que decimos cuando decimos no tengas relaciones sexuales en nuestra consulta. Evitar en alguna medida las prácticas coitales con el abdomen hacia arriba, sobre todo en el tercer trimestre, para evitar la compresión fetal y en posición de abdomen hacia abajo para evitar la compresión fetal en la penetración profunda, ¿no es cierto? La posición ideal sería de costado, evita la compresión fetal y vascular. No nos olvidemos que siempre tenemos las rodillas, siempre tenemos los codos para mejorar cualquier posición y evitar las compresiones. ¿Qué pasa con la pareja? Hay un temor a producir daño, hay confusión ante la imagen de una madre sexualmente erótica, no nos olvidemos si se trata de un varón, el varón siempre la ve a la madre como virginal y de pronto a esta mujer embarazada que tiene una relación erótico-afectiva con él, la ve eróticamente muy dispuesta, entonces es como que hay una confusión y muchas veces el varón en esta etapa de la vida tiene algún tipo de malestar en la erección, ¿sí? Hay muchos casos donde el varón presenta algún problema en la erección. Falta de motivación ante un cuerpo que ha perdido sus cualidades eróticas. En realidad no ha perdido ninguna cualidad erótica, salvo que la mujer tiene su autoestima muchas veces disminuida porque no siente que una mujer embarazada con un abdomen prominente por una gestación pueda resultar seductora. Hay un sentimiento de exclusión o de rechazo también, porque la mujer se centra mucho en el embarazo, esa diada tan próxima, tan cercana, madre-hijo, esa comunicación, hace que la pareja también se sienta por fuera de ese binomio. Y actitudes sociales esperadas de mayor consideración, cuidado y protección que hacen que se incurra en situaciones de deserotización del vínculo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver cuando hay un grado importante de desinterés erótico? Sobre todo esta historia sexual previa al embarazo. Siempre hay que revisar la historia sexual previa al embarazo para determinar, porque tal vez el desinterés erótico vino desde siempre. Ahora, digamos, es como que está aumentado, pero el desinterés estuvo siempre. El estado de salud sexual de cada uno previo al embarazo, ¿sí? En cuanto a la conformidad y a la satisfacción sexual en las relaciones previas, la significación subjetiva de la maternidad y paternidad y la actividad sexoerótica previa, qué significa para uno y para otro miembro de la pareja, el nivel de comunicación de la pareja o del vínculo y el nivel de información.
sobre el proceso que está viviendo, sobre los cambios que vienen, sobre la anatomía femenina y sobre todo sobre las posibilidades de placer y de erotización que tiene la mujer de seguir gozando de su sexualidad hasta el momento previo a su parto. Y durante el parto, también gozar de su sexualidad, porque esa máxima tan antigua de parirás con dolor nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres, porque podemos parir teniendo un orgasmo. Hay muchas mujeres que durante el parto hemos sentido un orgasmo y al manifestarlo es como que uno pasa a ser un ejemplar rara avis cuando en realidad no es nada raro que la mujer, si está bien preparada, pueda llegar a sentir placer al parir y pueda llegar a tener un orgasmo. Bueno, estas son cosas que tenemos que ver. Y la actividad sexoerótica durante el proceso de gestación, si la gestación no presenta complicaciones, no hay ningún tipo de prohibición para los encuentros sexuales coitales con o sin penetración. Entonces, que esto también era lo que veníamos desarrollando, que es importante explicar bien a la pareja si la prohibición incluye la falta o no de penetración genital vaginal. Bueno, durante el proceso de gestación, nosotros sabemos que la mujer muchas veces está vista como asexuada y deserotizada y solo al servicio de la procreación. Entonces, es importante conservar la capacidad erótica y orgásmica de la mujer embarazada o de ese cuerpo gestante. La primera mejora su autoestima, es fuente de placer, de unión y armonía, y la segunda ayuda a mantener la elasticidad y la flexibilidad de los músculos pélvicos. Y en el puerperio, ¿qué pasa con el puerperio? No tenemos que sentir deseo, no tenemos que sentir placer. ¿Qué pasa con la mujer lactando? La mujer puede sentir un orgasmo cuando le da la teta a ese bebé. ¿Qué creen ustedes? Bueno, en algunas sociedades la abstinencia se mantiene durante días. Nosotros la podemos mantener durante una cuarentena, 40 días, meses, o durante la lactancia, o cuanto tiempo la mujer desee permanecer sin tener relaciones sexuales coitales por vagina. Hecha esa diferenciación, podemos decir que la mujer, si está en condiciones y tiene deseo, puede tener relaciones sexuales en cuanto lo desee. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en claro. Y las razones que sostienen los mitos estos anteriores es el sangrado, el temor al nuevo embarazo o a interrumpir la lactancia, simbolización de cuerpos no eróticas. Entonces, no hay razones médicas que justifiquen la ausencia de relaciones sexuales coitales después de los 21 días del parto o la cesárea. Si los genitales están en condiciones y si la persona está dispuesta. En realidad, lo único que hace falta es que la mujer sienta deseo. ¿Sí? Entonces, mujeres deseantes. Entonces, muchas veces el puerperio, porque, a ver, nosotros podemos decir, bueno, el puerperio dura tanto tiempo, pero volvemos a lo mismo, depende de cada mujer. Y si esa mujer está muy envuelta en ese nuevo vínculo, no tiene espacio para el interés sexual en otro ámbito, ni en una erotización con la pareja o con el vínculo. Entonces, muchas veces se prolonga el desinterés sexual durante el puerperio y esto puede anunciar no una disfunción, pero sí un malestar que puede llegar a transformarse en una disfunción. La llegada de este hijo, de esta hija, hay una falta de intimidad, la demanda de atención, la falta de tiempo, la redistribución de roles, van diluyendo muchas veces el interés por resolver este problema. La prioridad ahora es otra. Hay un recién nacido que uno no conoce, que tiene que conocer, que se va enamorando y ese enamoramiento, por supuesto, hace que muchas veces esa prioridad deje de lado
la erotización en el vínculo con la pareja o en lo vincular. Cuando la consulta es oportuna, se puede solucionar o no, y es importante que la otra persona adulta entienda la situación que está pasando esta mujer y que la acompañe, ¿sí? Y que no se vuelva en una persona demandante cual el recién nacido haciendo competencia quién demanda más de esa mujer que está dando de mamar, reconociendo un ser nuevo y a la vez un amante, una pareja que le está exigiendo tener sexo cuando ella está en un estado de total agotamiento. Bueno, entonces hay que desmistificar acerca de la actividad sexual durante el embarazo y el puerperio. Una pareja sexualmente satisfecha constituye un sano modelo de imitación para los hijos en lo relacionado al disfrute y al goce sexual. Esto se da en una pareja o un vínculo erótico afectivo donde hay muy buen nivel de comunicación. Si no, a esta crisis no la pueden pasar muchísimas parejas. La sexualidad ya sabemos que no es solo genitalidad y se comparten sentimientos de intimidad, ternura y amor. Y tenemos que tener algo bien presente. Nuestra cultura es coitocentrista. Entonces, podemos tener un encuentro de muchísima intimidad y de muchísimo placer sin penetración. Masajes, caricias y mimos pueden ser una importante fuente de placer sensual y de comunicación. Bueno, muy bien. Estamos acá. Volvemos para acá. Dejar de presentar. Bueno, a toda velocidad porque, bueno, estamos con los tiempos justos. A ver, veamos qué han dicho acá. Gracias, querida Amelia, por compartir sobre esta importante actualización del placer sexual de la UOS. Re necesario de hacerlo circular. Profe, perdón, me tengo que retirar, nos vemos mañana. Bien, es una lástima que no se entiendan los cambios que pasa la mujer y muchas veces la pérdida de deseo se culpe solo a un miembro. La salud médico y enfermeros debemos despatologizar a la paciente gestante. Embarazo no significa enfermedad. Excelente las dos exposiciones. Gracias, Flore. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo más que quieran decir? No sé, ya quedamos poquitites a esta hora. Ha sido bastante largo lo de hoy. Así que bueno, ustedes dirán. Y yo digo, Amelia, que también hay que desmitificar también, porque eso es parte de todos los mitos. Hay que tratar de que en las consultas esa mujer vaya perdiendo el miedo y que sepa que incluir a la pareja, porque algunas veces como que está medio excluido, ¿viste? Es como ella y el bebé, y no son tres. Entonces trata de incluirlo y bueno, y desmitificar esto que vos acabas de decir, que es muy necesario la sexualidad y que es muy necesario el apego y que ellos continúen eh, con su sexualidad y dentro de la normalidad. O sea que es totalmente normal el deseo. Y bueno, y está lo otro, ¿no? Lo otro que también aparece y es la cuestión esta de que aumenta mucho el deseo en la mujer. Muchas veces en la etapa de la gestación tenemos mujeres que es como que mejoran la sexualidad y ellos te lo dicen, los dos, la pareja te lo dice, ¿no? Y eso es muy lindo porque, bueno, hay que festejar. Eso hay que festejar, la verdad. Acá dice Floren, me sentí muy identificada en lo del embarazo y la sexualidad. ¿Cómo podemos ayudar a que una mujer sepa seducir a ella misma primero para luego saber seducir a un otro? Qué importante, Luz. Justamente de eso se trata, de que la mujer se enamore de ella misma. Una mujer enamorada de ella misma tiene la capacidad
para seducir a quien quiera seducir. El problema es aquella mujer que no está enamorada de ella misma, que se quiera muy poca. O sea, hay situaciones que hacen que la autoestima de la mujer disminuya, que desaparezca. Hay situaciones históricas que colaboran para que esa mujer no se sienta en capacidad de seducir a quien a ella se le ocurra. Entonces, si nosotros construimos mujeres poderosas, vamos a conseguir mujeres que se quieran, que se amen y quieran su cuerpo y sepan en su cuerpo qué es el deseo y cómo conseguir que ese deseo pueda llegar a un orgasmo, por ejemplo. Ahora, si esa mujer está dependiente de la mirada de un otro, que por lo general es un varón, entonces calcula vos si esa mirada del otro le dice, no, hoy no estás linda, no, hoy tenés el pelo feo, no, en realidad hoy estás gorda, no, en realidad esa ropa no me gusta. Entonces, ¿cómo hace esa mujer para sentirse seductora y a la hora de la intimidad sentir que puede gozar y seducir? Es imposible. Entonces, por eso tenemos que lograr niñas poderosas en el sentido de que sean capaces de disfrutarse y de saber de lo que son capaces ellas mismas con su propio cuerpo y con sus propios sentires. Entonces no van a depender de la mirada de un otro que va a aprovechar para descalificarlas cuando les venga bien. Porque eso lo vemos mucho cuando la mujer está embarazada, que el varón no se siente en condiciones de bancarse la situación, donde el varón se pone bastante egoísta y hace crisis, cual niño recién nacido, que lo único que falta es que llore las 24 horas del día al lado del niño que acaba de nacer. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un acompañamiento global, si es que va la mujer, para que ese varón, si es varón, esté a la altura de las circunstancias y sepa que esa mujer está agotada. Entonces, no puede exigirle, cual niño caprichoso, malcriado, tener sexo a una mujer que está agotada. Entonces, ese tipo de situaciones hay que saber que se presentan y con la llegada de un hijo se presenta la crisis con la pareja varón me refiero, porque no ocurre igual cuando se trata de mujeres, por lo menos en mi consulta y en mi experiencia profesional. Así que sí, Luz, yo te diría que tenemos que criar niñas poderosas en ese sentido, ¿sí? En que sean capaces de amarse a ellas más que a nadie en el mundo. Bueno, yo me pongo bastante exaltada cuando se trata de estas cosas, pero tendría que tener un tono más académico para hablar de determinados temas, pero bueno, a veces no se puede. Son muchas las situaciones de parejas en la consulta a lo largo de todos estos años que han terminado sus relaciones por la llegada de un hijo. Y Amelia. sí. Sí, bueno, yo quería comentar también mi experiencia en ese sentido. En el embarazo yo sí me he sentido como mucho más sexy de lo que me sentía habitualmente, ¿no? Era como que la panza grande, encima he tenido gemela, entonces era la panza enorme, sentirme más, como decías vos, erotizada y todo, es como que sí lo he vivido y se ha potenciado. Lo que me ha pasado después, que cuando habían nacido, es como que el vínculo erótico con mi pareja había cambiado mucho. Yo pasé a ser solo madre de mis hijas. Y la que tenía el deseo sexual era yo. Entonces, a veces también está esta cuestión machista de decir, no, a ver, ella es madre, ya no, es como que los hombres, no sé si es como que dicen, a ver, es mujer madre, pero ya deja de ser a la madre erotizada o la que quiere tener relaciones sexuales. Entonces a mí particularmente me pasó eso, como que yo sí, después de haberlas tenido, sí tenía ganas de estar con mi pareja y de tener relación, todo,
y del otro lado no encontrar eso, tampoco el apoyo, digamos, muchas cosas con respecto a mis hijas, qué sé yo, que es tema aparte, pero en ese sentido sí, pasa muchas veces que el hombre la ve a la mujer como madre nomás, y dónde queda el deseo también en ese sentido, ¿no? Pero también no sé si Bien, es lo social, es el tema del prejuicio que tienen los hombres, un bien. montón de cosas. O sea, volvemos al comienzo. Si nosotros tenemos una buena base de educación sexual integral, podemos trabajar todos estos temas y podemos tener varones que estén a la altura de las circunstancias y que no necesiten llamar la atención. Llamando la atención, ya sea inclusive teniendo aventuras fuera de la casa, yéndose de la casa, apareciendo al día siguiente porque ha salido con los amigos, o poniéndola a la mujer en el lugar de madre que no hay que tocarla porque está en un estado cuasi virginal. Entonces, bueno, hacemos hincapié en que la necesidad primaria es la de educación sexual integral, porque eso lo vamos a conseguir revertir solamente a través de la educación sexual integral. Acá dice, bueno, muy buen aporte y difícil cambio de mentalidad. Se perdería la calidez si no le pusiera estoy pronta, Doc. Claro, esa mentalidad machista sofoca varios procesos que tendrían que pasar naturalmente. El hombre se pone a nivel de un bebé, el chiste se cuenta solo. Sí, bueno. Bueno, hay mucho para hablar y tela para cortar y muchísimos casos en la consulta clínica, así que bueno, hay muchísima experiencia con respecto a eso. Así que bueno, dejamos por hoy acá y nos vemos mañana a las 9:30, ¿les parece? Así que mañana a las 9:30 con terapia de pareja, terapia sexual, terapias vinculares, casos clínicos y si ustedes tienen algún caso, lo pueden presentar, así lo conversamos y vemos las posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Beso grande y hasta mañana.